Muy buenas tardes, gusto saludarlos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, gusto saludarlos. Bueno, primero mandarles un cordial saludo a las alumnas que son mamás y pues si no, pues a las madres de todos los alumnos. Yo sé que mañana se celebra, pero es un día muy especial para todos. Así de que quienes son mamás en la clase, un fuerte abrazo y desearles lo mejor. Vamos a darle final al último tema de los regímenes especiales, que es el trabajo del mar y las vías navegables. Y para eso, pues, por supuesto, vamos a comenzar con el artículo 175. A partir del artículo 175 del Código de Trabajo se encuentran otras definiciones. Y el artículo 175 dice: trabajadores del mar y las vías navegables son los que prestan servicios propios de la navegación a bordo de una nave, bajo las órdenes del capitán de esta y a cambio de una manutención y salario que hayan sido convenidos. Lo interesante de todo esto es de que, si se dan cuenta, cuando hablamos de la trabajadora de casa particular, hablamos exactamente de vivienda, manutención y salario. Acá solo se habla de manutención y se habla de salario, pero por supuesto, si estamos hablando de que vamos a prestar los servicios nosotros en un barco, pues definitivamente sea de carga o de pasajeros, pues por supuesto, en la manutención va incluida la parte de la vivienda. Luego, algunas definiciones que para mí son importantes, por ejemplo, ¿qué es un oficial en un barco? Un oficial, según el convenio 109 de la Organización Internacional del Trabajo, dice que significa toda persona, con excepción del capitán, que figura como oficial en el rol de la tripulación o desempeñe una función que la legislación nacional, un contrato colectivo, la costumbre y consideren de la competencia de un oficial. ¿Qué es personal subalterno? Comprende todo miembro de la tripulación, con excepción del capitán o lo de los oficiales, e incluye los marineros provistos de un certificado de capacidad profesional. ¿Qué es marino mercante? Marino mercante significa toda persona que, según la legislación nacional o en sus efectos según un contrato colectivo, que posea la competencia profesional necesaria para desempeñar cualquier trabajo cuya ejecución pueda ser exigida a un miembro del personal subalterno destinado al servicio de cubierta, que no sea dirigente ni especializado. ¿Qué es gente del mar? Pues esta ya es una disposición que la encontramos nosotros en el decreto 10/2022, que es la ley de fomento del trabajo marino mercante guatemalteco en el extranjero. Y pues dice: es toda persona que está empleada o contratada o que trabaje en cualquier puesto a bordo de un buque de propiedad pública o privada que se dedique habitualmente a actividades comerciales. También el convenio 22 de la Organización Internacional del Trabajo, también en su artículo número 2, establece que es gente del mar. Dice: comprende todas las personas empleadas o contratadas a bordo que figuren en la lista de la tripulación, y excluye a los tripulantes de flota de guerra y demás personal al servicio permanente. Lo interesante es que dice: excepto los capitanes prácticos, los alumnos de los buques, escuelas y aprendices obligados por un contrato especial de aprendizaje. ¿Quiénes no se consideran trabajadores del mar y las vías navegables? A quienes la ley no los considera gente del mar. Y el artículo 3 del convenio 109 de la Organización Internacional del Trabajo indica lo siguiente. Dice: el presente convenio se aplica a toda persona que desempeñe cualquier función a bordo de un buque, con excepción de, o sea, todos los demás son trabajadores del mar y las vías navegables, pero quienes no se consideran trabajadores del mar y las vías navegables. El capitán, ¿por qué? Porque el capitán es el representante del patrón. El práctico que no sea miembro de la tripulación, el médico, el personal de enfermería y el personal de sanidad que se dedique exclusivamente a trabajos de enfermería, el capellán, las personas que desempeñen funciones exclusivamente educativas, los músicos, las personas cuyos servicios estén relacionados únicamente con la carga a bordo, las personas que trabajan exclusivamente por su propia cuenta o aquellas que estén remuneradas exclusivamente con una participación en utilidades o ganancias.
Las personas que no reciban remuneración por sus servicios o no tengan sino un salario o sueldo nominal. Las personas empleadas a bordo por un empleador que no sea el armador, excepción hecha de aquellas que estén al servicio de una compañía de radiotelegrafía, los cargadores a bordo que no sean miembros de la tripulación y las personas que no sean miembros de la tripulación, inscritas o no en el rol, sean empleadas mientras el buque se encuentre en puerto, en trabajos de reparación, en limpieza, carga, descarga. A todos ellos la ley no los considera trabajadores del mar, en las vías navegables o gente de mar. La certificación. Ya hemos hablado de que Guatemala pues, ya tiene la autorización internacional exactamente por la Organización Marítima Internacional para que pueda extender los certificados para garantizar que un trabajador marino mercante guatemalteco pueda trabajar en cualquier parte del mundo, en cualquier barco, ya sea de pasajeros o de carga. Interesante porque los indicaba. El comentario pues, que yo les agrego ahí es de que pues, ya cuando tuvieron esa autorización, hubo una mesa técnica de nueva gente de mar, ya esta ha sido superada totalmente, pero la dejé como un antecedente, donde participó el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad INTECAP, el Instituto Guatemalteco de Turismo. Todos ellos iniciaron todo este proceso precisamente para poder apoyar a los guatemaltecos que quisieran ser parte de marino mercante en cualquier barco en el mundo. Y para el efecto dices, va a capacitarte a ser de la Escuela Naval de Guatemala y la Dirección General de Asuntos Marítimos. La Dirección General de Asuntos Marítimos realmente la encargada de la certificación y por supuesto la Escuela Naval de Guatemala es importante. Si ustedes ven por ahí, creo que sí, en el 2021 ya se capacitaron los primeros 50 guatemaltecos a través de esta Escuela Naval del Pacífico y ya lo certificaron para ser marinos mercantes reconocidos internacionalmente. Les dejé esta nota porque vean qué interesante. La Organización Marítima Internacional dice que el 90% del comercio mundial es realizado por la vía marítima. Mire qué dato más valioso. Actualmente se consideran que hay 60,000 empleos disponibles y la proyección para el 2025, que es el año que estamos, es de 157,816 plazas vacantes y pues en ese entonces habían 1,751 marinos mercantes guatemaltecos que trabajaban en estas compañías con un salario mensual de aproximadamente $1,500. Pero vean qué interesante cuánto trabajo tenía esta entidad internacional, precisamente plazas vacantes, 1,158. Imagínense qué cantidad. Y ahora, pues lo más valioso es que Guatemala ya puede certificar para trabajar en cualquier parte. Anteriormente, pues lo tenían que hacer en cualquier otro país y pues qué bendición ahora que Guatemala ya se permite para que puedan trabajar en cruceros en un flota mercante. ¿Qué es patrono? Aquí va a cambiar totalmente la finalidad de lo que hemos visto como patrono. Acuérdense que estos son regímenes especiales, o sea, trabajos especiales. Estamos hablando de los trabajadores del mar y las vías navegables. ¿Quién es el patrono? Es el naviero armador, propietario o no de la nave, que apareja, pertrecha y expide a su propio nombre y por su cuenta y riesgo y percibe las utilidades que produce y soporta todas las responsabilidades que afectan en armonía. Con el artículo número 2, que se refiere precisamente a la parte esta del trabajo del mar y de las vías navegables. Les indiqué también que el naviero es aquella persona que utiliza buques tanto propios o alquilados que exigen la explotación de los mismos bajo cualquier modalidad en el ámbito internacional. ¿Qué es armador? Armador, pues encontramos su definición exactamente en uno de los convenios de trabajo marítimo del 2006, que indica precisamente designa al propietario de un buque o cualquier otra organización o persona como puede ser el administrador, el agente o prestador a casco desnudo que a efectos de la explotación de un buque ha asumido la responsabilidad que incumbe al propietario o a la otra o
a otra entidad o persona y que al hacerlo ha aceptado cumplir con todos los deberes y responsabilidades que incumben los armadores en virtud del presente convenio, independientemente de que otra organización o persona desempeñe algunos de los deberes o responsabilidades en nombre del armador. Armador y naviero no son sinónimos, pero la legislación laboral los designa como patronos porque son ellos quienes realizan la explotación del buque. ¿Qué es explotador? Pero ¿qué es empleador? Fíjense lo interesante. Y acá pues ya nos vamos a nuestra nueva disposición legal, que es el decreto 10/2022, que es la ley de fomento del trabajo marino mercante guatemalteco en el extranjero. Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, propietaria de un buque o aquella que en virtud de la presente ley ha asumido cumplir con todos los deberes y las responsabilidades que incumben al primero en la relación laboral con la gente del mar, tales como agencias de contratación y colocación, agencias de reclutamiento, el administrador, el agente, el fletador a casco desnudo, el capitán, según sea el caso. Lo interesante es de que también aquí hemos hablado nosotros que es el único trabajo. Las agencias de colocación de personal están prohibidas en el mundo. Sin embargo, nada más se permite en el trabajo del mar y las vías navegables, y en este caso pues lo estipula nuestra legislación en Guatemala en el decreto 10/2022, que es precisamente la ley de fomento del trabajo marino mercante guatemalteco en el extranjero. Y ahí pues les dejo la definición que es buque, está en el convenio número 16 de la Organización Internacional del Trabajo. Pues ya lo leemos, por favor, para efectos de examen, lo tenemos que leer, y el contrato del marco. Según este tratadista Prieto Ortega, el contrato especial de trabajo que se celebra entre un tripulante de un buque y su armador o naviero, que acabamos que es el propietario, que es para regular la prestación de servicios a bordo, se llama contrato de embarco, el contrato de trabajo que realizan dichos trabajadores. ¿Cómo se le denomina entonces al contrato individual de trabajo que celebran los trabajadores del mar en las vías navegables con su patrono? Se le denomina contrato de embarco. Eso lo dice el último párrafo del artículo 175 del Código de Trabajo. ¿Quién es el representante del patrón? Bueno, esto está contenido en el artículo 177 del Código de Trabajo. Dice, el capitán de la nave es el representante del patrono, salvo que el mismo sea el patrono y que actúe como capitán. Puede ser que el mismo patrono, pero va a ser, como regla general, el representante del patrono en el trabajo del mar y las vías navegables es el capitán de la nave, del barco, ¿sí? Y goza de las siguientes facultades. ¿Se recuerdan que cuando vimos los aeronaves, por ejemplo, toda la responsabilidad que tiene el comandante, por ejemplo, de la aeronave, pues igual es acá? Este representante del patrono, el capitán, el que va a dirigir el barco, ya sea un crucero o bien de carga, miren qué responsabilidades tiene. Es el jefe superior de la nave y a su cargo corre el gobierno y la dirección de la misma. La tripulación y pasajeros le deben respeto y obediencia en todo lo que se refiere al servicio de la nave y a la seguridad o salvamiento de las personas y carga de que éste conduzca. Es el delegado de la autoridad pública. Imagínense, ¿se recuerdan cuando vimos allá el registro de funciones? Si hay testamentos, pues son ellos los que van a representar precisamente a la autoridad pública, o sea, al Estado. Y en este caso, el inciso B del 177 del Código de Trabajo dice, es el delegado de la autoridad pública para la conservación del orden de la nave y para el servicio, seguridad o salvamiento que esté conforme indica el inciso anterior. Tiene además las atribuciones y debe cumplir con los deberes que las leyes de orden común le señalen. Y para eso, pues nos vamos a ir nosotros, ¿qué dice la ley de orden común? Por ejemplo, en este caso en Guatemala, el Código Civil, que en su artículo 967 dice, los testamentos abiertos o cerrados, los que vayan a bordo durante un viaje marítimo, se otorgarán en la forma siguiente.
Si el buque es de guerra, ante el contador, ante el que ejerza sus funciones, en presencia de dos testigos que sepan leer y escribir y que vean y entiendan al testador. El comandante del buque o el que haga sus veces pondrá además su visto bueno. En los buques mercantes autorizará el testamento el capitán o el que haga sus veces, con asistencia de dos testigos, como se expresa anteriormente. Entonces estamos hablando que si es un buque de guerra, va a ser el comandante del buque. Si va a ser en un buque mercante, o sea, de carga o de pasajeros, con actividad mercantil o actividad comercial, va a ser precisamente el capitán, que es quien dirige precisamente la nave. En uno u otro caso, los testigos servirán entre los pasajeros y los subieran. Que regula el artículo 968 del Código Civil. El testamento del contador del buque de guerra, o sea, el comandante, o del capitán en el caso del buque mercante, será autorizado por quien deba sustituirlos en el cargo, observándose además todo lo dispuesto en el artículo anterior. Artículo 969 del Código Civil. Los testamentos abiertos hechos en alta mar serán custodiados por el capitán o el comandante y se hará mención de ellos en el diario de navegación. Artículo 970 del Código Civil. En el testamento hecho en el mar es nula toda disposición a favor de cualquier persona que ejerce autoridad a bordo, a no ser que sea pariente del testador. El capitán tiene la obligación de dar un libro de navegación en el que hará constar todas las circunstancias que se den durante el viaje. ¿Cuáles entonces serían sus elementos propios de este tipo de contratos que se le llama contrato de embarco? La dirección, maniobras y atención del barco de carga y de pasajeros. ¿Cómo se le denomina este tipo de contrato? Contrato de embarco. ¿Cómo puede pactarse un contrato de embarco, o sea, un contrato de trabajadores del mar y la vía navegables con un patrono? Puede ser a tiempo indefinido, a plazo fijo o bien por viaje. En el artículo 178 del Código de Trabajo dice lo siguiente: el contrato de embarco puede celebrarse por tiempo indefinido, a plazo fijo o por viaje. Ahí están las formas que puedan celebrarse, ¿sí? En los contratos por tiempo indefinido o a plazo fijo, las partes deben determinar el lugar donde ha de ser restituido el trabajador una vez que se haya concluido. En defecto de esta estipulación se debe tener por señalado el lugar donde el trabajador se embarcó. O sea, esto lo que está indicando, señores, dónde terminó el viaje, terminó el contrato. O sea, ya nosotros, ya sea por tiempo indefinido o bien por plazo fijo, ya terminó, por viaje, ya terminó. ¿Dónde se va a devolver? ¿Dónde las empresas van a devolver precisamente al trabajador? Eso es lo que está indicando este artículo. Y dice que tiene que ser, si no lo estipula el contrato, si no se estableció dónde, pues debe ser el lugar donde abordó el barco el trabajador. ¿Sí? El contrato por viaje comprende el pago de un salario ajustado normalmente por término contado desde que el embarque del trabajador hasta que quede concluida la descarga de la nave en el puerto que expresamente se indique. A falta de dicha estipulación, el puerto nacional donde tenga su domicilio el patrón. O sea, estamos hablando dónde se va a pagar y la forma como se va a pagar. Y si es por viaje, se va a ajustar globalmente. Va a ser interesante, porque ¿qué pasa si un marino mercante ya estando en el mar pues decide no continuar su trabajo? ¿Qué va a suceder? Bueno, lo dice la ley. En caso de duda acerca de la oración de un contrato de embarco, debe entenderse que concluye al terminar el viaje de ida y regreso al puerto de salida. ¿Sí? Debe ser por escrito, no aplica el artículo 27 que dice que contratos pueden ser verbales. En el artículo 181 del Código de Trabajo encontramos la forma en que deben determinar los contratos de trabajo. Son causas que facultan al patrono a dar por terminados los contratos de embarco, ¿sí? Además de lo que se en el artículo el artículo 77 del Código de Trabajo, las siguientes.
La violación o desobediencia voluntaria manifiesta de las órdenes que dé el capitán en uso de sus atribuciones. El abandono de la guardia de la nave. La falta de respeto que se dé a los pasajeros y la violación al artículo 64, inciso C, que es el consumo de bebidas alcohólicas o cualquier tipo de droga. En el artículo 185, primer párrafo, dice: por el solo hecho de abandonar voluntariamente su trabajo mientras la nave está en viaje, el trabajador pierde sus salarios no percibidos a que tenga derechos o incurre en las demás responsabilidades legales que sean aplicadas. Queda salvo el caso en que el capitán encuentre sustituto conforme al artículo 183. ¿Qué está indicando acá? Acuérdense que nosotros pactamos el salario globalmente, pero resulta que vamos, ya en el barco nosotros abandonamos nuestro puesto de trabajo. Entonces ahí lo que dice es, los salarios que aún no nos han pagado porque no ha terminado el viaje, eso ya no lo hemos percibido, que nos estamos abandonando, ¿sí? Y dice que si el capitán lograra encontrar a alguien que lo pueda sustituir en cualquier puerto que pueda estar cerca, entonces es la manera de poderlo sustituir. Pero aquí lo que está hablando concretamente es de que si nosotros abandonamos, no vamos a percibir el salario que pactamos globalmente por el viaje hasta que concluyera, hasta el regreso. Por parte del trabajador, ¿en qué casos termina un contrato de trabajo por justa causa para el trabajador? Artículo 182 del Código de Trabajo. Son causas justas que facultan a los trabajadores a dar por terminados sus contratos de embargo, además de las contenidas en el artículo 79, que ustedes se recuerdan que el 79 estamos hablando del despido indirecto, cuando nosotros los trabajadores nos damos por despedidos. El 77 es cuando el trabajador no despide, despido directo. El indirecto, que es el contenido en el artículo 182, que le vamos a dar lectura, es el indirecto, cuando nosotros los trabajadores nos damos por despedidos. Además de todo lo que dice el artículo 79 del Código de Trabajo, puede ser también cuando se varíe el destino de la nave antes de principiar el viaje para que haya sido contratado. O sea, ya no va el destino que nos dijeron, cambiaron el destino, ese puede ser el motivo para que no nos demos por terminado el contrato del barco. Cuando se declare en estado de guerra entre Guatemala y la nación a cuyo territorio esté destinada la nave. Cuando se tengan noticias seguras antes de comenzar el viaje de la existencia de una epidemia en el puerto de descarga. Y cuando muere el capitán o se cambie este por otro que no sea garantía de seguridad, de aptitud y acertada dirección antes de la salida de la nave. Esas son las causas por que nosotros los trabajadores nos podemos dar por despedidos. Indemnización. Solo voy a pedir si alguien nos pudiera apoyar con la lectura del 180, lo que está en pantalla. Por favor. Buenas tardes, licenciado. Artículo 180 del Código de Trabajo. Si una nave guatemalteca cambia de nacionalidad o perece por naufragio, se han de tener por conducidos los contratos de embarco relativos a ella en el momento en que se cumple la obligación de que hable el artículo 179. En los respectivos casos, cada uno de los trabajadores tiene derecho a una indemnización fija igual a 2 meses de salario, salvo que conforme a los artículos 82 u 84 les corresponda una mayor. Bueno, la regla general debería ser el artículo 82-84. Y como si es por tiempo indefinido, pues nosotros deberíamos de pagar un mes de salario por cada año laborado. Sin embargo, lo excepcional del artículo 180 es de que dice, señores, si no se tiene o se tiene menos de ese tiempo o no se regula precisamente, no tenemos más de un año o tenemos un año nada más, dice que no debe pagar una indemnización de 2 meses de salario. Por si yo le preguntara en el examen, yo le voy a preguntar que Andrés Letona trabajó únicamente un año. ¿A cuánto tendría derecho en caso él dé por concluido su contrato de trabajo de embarco
porque la nave guatemalteca cambió de nacionalidad. Entonces, vamos, la respuesta sería 2 meses, porque conforme con el 82 le correspondía un mes de salario, pero acá lo que está indicando es que le corresponde 2 meses. Claro, o sea, salvo lo que dice el 82 y 84, que si usted tiene más de 2 años, pues le va a corresponder lo que dice estos artículos, que un mes de salario por cada año trabajado. Pero ¿por qué motivo podemos dar por concluidos los contratos de trabajo? Adicional a aquello que vimos ya, cuando la nave guatemalteca cambie de nacionalidad. Prohibiciones para terminación de un contrato de trabajo. Bueno, acuérdense que también no se puede terminar. O sea, ¿por qué no se puede terminar? ¿Me ayudas, por favor, con el 183 que está en pantalla? Artículo 183. Prohibiciones para terminación de un contrato de trabajo. No pueden las partes dar por concluido ningún contrato de embarco, ni aun por justa causa, mientras la nave esté en viaje. Se entiende que la nave está en viaje cuando permanece en el mar o en algún puerto nacional o extranjero que no sea de los indicados en el artículo 178 para la restitución del trabajador. Sin embargo, si estando la nave en cualquier puerto, el capitán encuentra sustituto para el trabajador que desea dejar sus labores, este último puede dar por concluido su contrato con sujeción a las disposiciones legales. Durante Bueno, la vigencia forzosa de los contratos de embarco que prevé este artículo, no corre el término de prescripción de las causas justas que haya para darlos por terminados. sí, porque acuérdense que estamos en el mar. En concreto, lo que está indicando acá es de que una vez se encuentre en el mar, no podemos, por ninguna causa, podemos dar por concluido el contrato de trabajo. Sin embargo, si ya estuviéramos en un puerto, pero que no es el de salida ni el de destino, sino un intermedio, y el capitán encuentra en ese puerto a alguien que nos pueda sustituir, pues ahí sí se puede dar por terminado el contrato de trabajo. Pero por favor, estando en alta mar, no se permite ninguna conclusión o ninguna terminación de un contrato de trabajo. Miremos las jornadas de trabajo. Este es importante, ¿eh? Por favor, 189, segundo párrafo del Código de Trabajo. Artículo 189. Jornada de trabajo. Tomando en cuenta la naturaleza de las labores que cada trabajador desempeñe, la menor o mayor urgencia de estas en caso determinado, las circunstancias de estar la nave en el puerto o en la mar y los demás factores análogos que sean de su interés. Las partes deben gozar, dentro de los límites legales, de una amplia libertad para fijar lo relativo a jornadas, descansos, turnos, vacaciones y otras materias de índole semejante. Importancia ¿qué le dije? De los reglamentos. Pero acá en este tipo de contratos lo que sí existe son las disciplinares internas de las empresas. En el caso nuestro, pues el reglamento interior de trabajo. Por eso, pues para establecer muy claras las jornadas. Pero acuérdense que, por supuesto, esto no va a estar sujeto a las jornadas ordinaria nuestra, ¿vale? Como está establecida la diurna, la nocturna y la mixta en Guatemala, sino que es un trabajo totalmente especializado, un régimen especial. La forma de pago, pues ya la hablamos. El artículo 175 es donde está en su primer párrafo, es donde se establece que en este tipo de trabajo nosotros vamos a tener derecho al salario, a la manutención que incluye alimentación y donde vivir, donde dormir, donde pernoctar. Garantía de pago. Esto es interesante, ustedes, porque en este tipo de trabajo sí está garantizada la indemnización, está garantizado el pago del salario. Miren que dice el artículo 84, por favor. Perdón, Lick, me dijo que leera el 184. Y por favor, disculpa. Ahorita. Artículo 184. Garantía de pago. La nave con sus máquinas, aparejos, pertrechos y flete responde por el pago de los salarios e indemnizaciones que se deban a los trabajadores en virtud de la
aplicación de este código. Fíjate qué interesante es una pregunta de examen para ustedes. Imagínense que para pagarnos los salarios y las inversiones sí es factible embargar hasta el flete, las máquinas, todo esto es factible que nosotros podemos embargarlo porque con eso nos van a garantizar el pago del salario y las inversiones. Miren qué interesante es. No lo tiene otra disposición legal, no lo tiene otro tipo de trabajo. Ajuste global del salario. Artículo 178, tercer párrafo del Código de Trabajo. El contrato por viaje comprende el pago de un salario ajustado globalmente por un término contado desde el embarque del trabajador hasta que quede concluida la descarga de la nave en el puerto que expresamente se indique, a falta de dicha estipulación en el puerto nacional donde tenga su domicilio el patrón. Pero por favor, el salario se va a ajustar globalmente por el viaje. Y ya hemos hablado, ¿sí? Se recuerda que ya leímos una parte del día de hoy, que aproximadamente el salario del marino mercante es de aproximadamente $1,500 mensuales. Pérdida del salario. Bueno, podemos perder el salario, claro. ¿En qué caso? Artículo 185, primer párrafo del Código de Trabajo. Por el solo hecho de abandonar voluntariamente su trabajo mientras la nave está en viaje, el trabajador pierde los salarios no percibidos. Acuérdense que lo pactamos globalmente, pero como resulta que no hemos llegado al destino, entonces todo lo que nos correspondía es una pérdida del salario. ¿Cómo? Entonces, si ya no hay un trabajador, ¿cómo va? ¿Qué pasa entonces con ese salario? En el artículo 185, segundo párrafo, el Código de Trabajo dice, el patrón no debe repartir, ¿sí? Aparte lo que quiere decir es entre todos, entre los restantes trabajadores, el monto de los referidos salarios, si no hay recargo de labores, y proporcionalmente entre los que dan las veces del ausente, en caso contrario. O sea, si va a haber quien lo sustituya, pues a él le va a corresponder que se reparta ese salario. Y si no, entre todos van a hacer el trabajo, pues se va a distribuir ese salario que le correspondería al marino mercante indicado, pues lo va a distribuir entre toda la tripulación. Goce el salario por enfermedad. Artículo 186 del Código de Trabajo. El trabajador que sufre alguna enfermedad mientras la nave está de viaje tiene derecho a ser atendido por cuenta del patrono, tanto a bordo como en tierra. A eso significa, por eso se den cuenta cuando hablamos quienes no se consideraban trabajadores del mar y las vías navegables. Está el capellán, está el músico y también está el médico. El médico no se considera parte de la tripulación, pero todos los barcos tienen la obligación precisamente de llevar capellán y de llevar también médico. Por eso dice, tiene el trabajador ese derecho a ser atendido por cuenta del patrono, tanto a bordo como en tierra, con goce de la mitad de su salario, y a ser restituido cuando haya sido sanado, siempre que así lo pida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 178 y 179. Dice, queda salvo lo que dispongan los reglamentos que dicta el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en uso de sus atribuciones cuando el trabajador enfermo esté protegido por los beneficios correlativos. Pero no nos olvidemos que el Seguro Social solo va a prestar servicios en Guatemala. Y la enfermedad, pues, puede ser que sea atendido dentro del barco o bien en otro puerto que no sea de Guatemala, sea de otro país. Todos esos gastos corren por cuenta del patrón. Aumento del salario. ¿En qué caso se aumento de salario? Por favor, léeme el 187 del Código de Trabajo. Artículo 187. Aumento de salario. Los trabajadores contratados por viaje tienen derecho a un aumento proporcional de sus salarios en caso de prolongación o retardo del viaje, salvo que esto se deba a caso fortuito o fuerza mayor. Bueno, entonces, ¿en qué caso se puede dar un aumento proporcional? En caso de prolongación o retardo del viaje, ¿sí? Que esto, salvo que sea por caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Pues eso no es responsabilidad del patrón. En caso de que el viaje sea corte, cualquiera que sea la causa, no puede reducirse el salario,
¿sí? Y ahí le puse pues que el salario aproximado de un trabajador marino mercante es de $1,500 mensuales. Obligaciones. Bueno, vamos a encontrar las obligaciones en el artículo 179 del Código de Trabajo. Dice, el patrono queda siempre obligado a restituir al trabajador al lugar o puerto para cada modalidad de contratos, para cada modalidad de contrato establece el artículo anterior, antes de darlo por concluido. No se exceptúa el caso de siniestro, pero sí el de prisión impuesta por el trabajador por delito cometido en el extranjero, otros análogos que no tengan imposibilidad absoluta del cumplimiento, de la imposibilidad absoluta del cumplimiento. Claro, imagínense, pues ustedes se han dado cuenta que los marinos en los lugares donde hay que son países intermedios, o sea, puertos de países intermedios, si ellos cometen un delito ahí, pues definitivamente, pues ahí el patrón no va a tener ninguna responsabilidad, ¿va? Eso es lo que está indicando prácticamente este artículo. El 189 dice, todo propietario de una nave mercante que emplee cuando está de viaje los servicios de 5 o más trabajadores, de elaborar y poner en vigencia el respectivo reglamento interior de trabajo. Esto es interesante. La regla general en Guatemala es que con 10 o más trabajadores es obligado elaborar el reglamento interior de trabajo. Sin embargo, en este caso es la excepción en que en el trabajo, el mar, las vías navegables, en este caso con 5 o más trabajadores, es obligado elaborar y poner en vigencia el reglamento interior de trabajo. El trabajador que sufre alguna enfermedad mientras, o sea, lo vimos. Luego veamos ahora las obligaciones que tiene precisamente el trabajador. No pueden las partes dar por concluido el trabajo, embargo, aún con causa justa mientras la nave está de viaje. Y el 188 dice claramente, es ilegal la huelga que declaren los trabajadores cuando la embarcación se encuentre navegando o fondeada fuera del puerto. O sea, no se permite la huelga en este tipo de trabajo, que es en mar y las vías navegables. La prescripción, el 258, está la definición de la prescripción y la excepción está precisamente en esta norma. El artículo 183, tercer párrafo del Código de Trabajo dice, durante la vigencia forzosa de los trabajos de embargo que prevé este artículo, no corre el término de prescripción de las causas justas que han dado por terminados los contratos de trabajo. ¿Por qué? Pues no tiene usted dónde denunciarlo, pues estamos hablando que se encuentra precisamente usted en el mar, ¿sí? En alta mar. No puede usted ejercitar. Entonces, durante la vigencia forzosa, o sea, durante todo el viaje, no corre la prescripción, ¿sí? No corre la prescripción. La huelga, ¿verdad? Dejamos claro que está totalmente prohibida la huelga y ya hemos hablado que la huelga le corresponde única y exclusivamente a la clase trabajadora. El 57, que aún lo hemos visto, que la regla general, que de más de 10 trabajadores es necesario elaborar el contrato de trabajo. Sin embargo, la excepción está en el contrato de mar y vías navegables, que es con 5 o más trabajadores. Ahí está, el 58, todo patrono que ocupe una empresa de 10 o más trabajadores, es la regla general, y la especial es los 5 trabajadores de este tipo de trabajo. Y pues acá está nuevamente lo interesante también cuando habla del contenido. Va a tener el reglamento, va a tener relativo de orden técnico administrativo, va a tener relativo a la higiene y la seguridad, va a tener todo lo relativo a los riesgos por accidentes o enfermedades profesionales y, por supuesto, toda la parte disciplinaria. Reglamentos para la operación de vías navegables. Dice, eso es lo que yo les digo, que en Guatemala, bueno, por lo menos ahora sí está el decreto 10/2022, pero sigue habiendo demasiada, que no hay un aporte realmente en parte del Estado donde existan reglamentos. El artículo 190 del Código de Trabajo dice, con el objeto de mejor aplicar los principios y disposiciones de este código a patronos y trabajadores del mar y las vías navegables,
el organismo ejecutivo, mediante acuerdos emitidos por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe dictar el o los reglamentos del presente capítulo que estime necesario promulgar. Dichos reglamentos deben coordinar las condiciones fundamentales del contrato de embarco con las disposiciones del capítulo quinto de este título y con otras de orden legal, distintas al presente que les sean aplicables. Lo interesante de este 190 es la obligación que tiene el Estado de dictar precisamente los reglamentos para que pueda tenerse bien clara y precisa las normas que van a regir este tipo de contratos individuales de trabajo que se le denominan contratos de embarco. Con eso terminaré lo que dice el código y por último pues analizar nada más un poco el decreto 10/2022, que es el trabajo marino mercante guatemalteco en el extranjero. Ya lo hemos leído en otras ocasiones. El ámbito ya el ámbito objeto ya lo hemos leído en otras ocasiones. Aquí tiene tres importantes instituciones que son las agencias de contratación o colocación, que es un empleador y que es gente de mar. Ahí están las definiciones, que no las vamos a repetir, que ya lo vimos en otras clases anteriores. Pero nos habla de tres grandes instituciones. Agencias de contratación y colocación, patrono, sea empleador, y la gente de mar. Autoridades competentes: Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de la Defensa Nacional y Ministerio de Relaciones Exteriores. Estos tres ministerios tienen la obligación de ver el cumplimiento de esta disposición legal, que es el decreto 10/2022. A quienes no se les considera, según este decreto, trabajadores precisamente marino mercante: los trabajadores de pesca artesanal o familiar, las personas que laboren en buques, barcos, lanchas rápidas de uso militar o naval, de guerra, unidades navales auxiliares, las personas que laboren en lanchas, buques o barcos deportivos o recreativos. Claro, ahora estoy en lo más general, pero él lo estudia hoy. A ellos no se les considera marinos mercantes. Las obligaciones. Bueno, aquí están las obligaciones que tiene el Ministerio de Trabajo, que también ya leemos lectura, que debe de inscribir las agencias de colocación, o sea, quienes intervinieron, quienes actuaron como intermediarios en la contratación de los marinos mercantes, pues deben inscribirse, debe haber ese control, precisamente el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Crear un registro digital detallado de la siguiente información: contratos de trabajo autorizados, sede de la persona que ejerce en Guatemala la representación del patrono, cantidad de trabajadores guatemaltecos que tiene el patrono, visitar la sede de la persona que ejerza la representación del patrono y pues todo lo demás que sea necesario. ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador? Acatar las instrucciones del capitán, que hablamos que es el representante legal, someterse a exámenes físicos, participar activamente en capacitaciones, dar aviso a cualquier funcionario o empleado público cuando sea objeto de vejámenes o discriminación. Obligaciones del empleador. Ya vimos del Ministerio de Trabajo, del trabajador, ahora miremos del patrón. Toda persona individual que contrate a una persona guatemalteca en este régimen laboral deberá velar que el lugar de trabajo sea seguro y en condiciones sanitarias adecuadas. Cubrir todos los gastos directos relacionados con la contratación laboral de una persona de nacionalidad guatemalteca, incluyendo alimentación, hospedaje o vivienda, costos administrativos de obtención de licencias o obtenciones administrativas, uso de servicios de traductores y servicios legales. Todo eso corresponde a cargo del patrón. Establecer en el contrato las condiciones claras de trabajo. Cuando corresponda a solicitud del trabajador, el empleador deberá velar por la efectiva transferencia de parte de los ingresos del trabajador a la persona que éste ha designado en el contrato. Llevar un registro de los pagos o constancias efectuados a los trabajadores, o sea, a la gente del mar contratada. Respetar los horarios contemplados para alimentación y descanso. Otorgar al trabajador un día de traslado de ida y
vuelta al lugar donde el trabajador haya especificado en el contrato de trabajo, soportando los costos de este traslado. Garantizar a sus trabajadores una indemnización por desempleo. Yo creo que no se niega el examen, pero esta va a ser pregunta de examen. Este es el único trabajo que tiene una indemnización por desempleo, ¿sí? Mediante la cual se paga un salario establecido como mínimo de 2 meses, ¿sí? Pero imagínense, tiene una indemnización por desempleo. Los insumos, que pueden ser objetivos y pueden ser subjetivos. ¿Cuáles son? Los objetivos: facilitar y mantener para todos sus trabajadores alojamiento e instalaciones en el buque, barco, nave. ¿Cuáles son los objetivos? Garantizar el abastecimiento habitacional, así como los materiales e insumos de habitación, alimentación e hidratación, servicio médico, espacio de almacenamiento de propiedad privada, lavandería, área de descanso, acceso a servicios médicos y de primeros auxilios, servicio de comunicación. Todo eso es una obligación que el patrono debe tener. Y, por supuesto, hacer efectivo en forma personal o voluntaria por medio de cualquier otra entidad aseguradora el pago de las sumas indemnizatorias, pensiones o beneficios conforme a la ley, ¿sí? Y en caso que sufra alguna enfermedad o lesión, el trabajador. Respetar la libertad de culto o religión. La tutela administrativa, ¿a quién le corresponde? Le va a corresponder al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Qué es lo que dice este artículo en concreto? Que si la obligación de la repatriación del regreso a nuestro país del trabajador, todos los gastos le corresponden al patrón o al empleador, o si no, a la agencia de colocación, quien se haya comprometido. Pero resulta que no lo quieren hacer. Entonces dice que el Estado de Guatemala debe garantizar el retorno de este trabajador guatemalteco marino mercante, y el Estado cubrir todos los gastos con que pueda regresar a Guatemala. Y el derecho que tiene precisamente posteriormente el Estado de Guatemala de reclamar el pago de todo lo gastado más una multa equivalente al 100%. Eso es lo que dice en el inciso B. ¿Oye? Luego en el artículo número 8 dice, adicional, lo que tiene todo contrato de trabajo, o sea, lo que hemos visto como regla general en el Código de Trabajo, adicional dice, este tipo de contrato siempre debe ser por escrito en idioma español. El capitán del barco, la persona que se designa, conservará una copia física o digital de los contratos de trabajo. Además, en todo contrato de trabajo debe detallarse todo lo que dice nuestro Código de Trabajo en el artículo 29. Además, dice, se debe detallar en el contrato de trabajo los costos y procedimientos para la repatriación del trabajador, indicación de personas a contactar en caso de emergencia. Si lo solicita el trabajador, a quién se le puede proporcionar una parte del salario. Todo eso lo debe describirse el contrato individual de trabajo. Certificado de conformidad laboral. Para que se autorice por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social los contratos de trabajo, los guatecos de este régimen, la persona que considera como responsable o empleador debe cumplir con lo siguiente. Cumplir con la legislación laboral guatemalteca. Contratar, este es otro caso muy excepcional. Sobre este tipo de trabajo tiene lo siguiente: contratar y mantener un seguro que permita el retorno de cada trabajador guatemalteco contratado, así como el pago de las prestaciones y menciones que corresponden. Fíjese que aquí hay una indemnización por desempleo, pero también la obligación del patrono de pagar un seguro para garantizarnos el retorno a nuestro país y el pago de indemnización y prestaciones laborales. Establecer en Guatemala, o sea, en caso del patrono, un representante con todas las facultades legales para que pueda cumplirse. También dice, este certificado se otorga con vigencia de 5 años renovable. O sea, a todas estas entidades se les va a dar un certificado que les va a durar 5 años y que debe ser renovable. Lo interesante de todo esto es que este tipo de certificados que le están dando a las empresas de colocación, a los patronos, pues está
la forma como se puede nuevamente, ¿cuál sería la palabra? Renovarlo. Ese es el procedimiento. Los conflictos. Está también en el artículo 10 cómo se van a resolver los conflictos que se den en caso hayan problemas entre patronos y trabajadores en el mar y las vías navegables. Resolución alterna de conflictos y no afectación de las operaciones. Dos requisitos bien esenciales. Derecho de los trabajadores. Todos los trabajadores tienen derecho a que se les sea aplicable esta ley, o sea, el decreto 10/2022, que es la ley precisamente del marino mercante guatemalteco en el extranjero. A un lugar de trabajo seguro y protegido, a condiciones decentes y dignas de trabajo y vida a bordo, a la protección de la salud, atención médica, a medidas de bienestar y otras formas de protección social, ya sea privada o bien pública. La seguridad social fuera del país. Esto pues ahora ya se tiene una cobertura. Hemos hablado de que los guatemaltecos que trabajan en el extranjero saben de que pueden pagar 1,000 quetzales mensuales para estar cubiertos en seguro social. Y en el caso del marino mercante está en el artículo número 12 de este decreto 10/2022 que dice: para garantizar el cumplimiento de los derechos en materia de salud y previsión social, el patrono debe velar porque la gente de mar, o sea, los trabajadores, tengan cobertura pública o privada a nivel internacional. Imagínense, tenemos derecho, en este caso somos trabajadores, a cobertura pública o privada, ¿sí? Eso es en relación a la salud y la previsión social. En caso de la seguridad social pública, por supuesto no vamos a tener cobertura nosotros fuera del país. Entonces le corresponde garantizar al patrono ese derecho que tenemos a la salud y la previsión social, a la capacitación técnica y conformidad con el artículo número 13 de este decreto. Y las reformas que se dieron, que ya lo vimos en otra ocasión, que precisamente fue la reforma, esta es la penúltima reforma que tiene el Código de Trabajo, que reformó el artículo 34 del Código de Trabajo, decreto 1441 del Congreso de la República. Ya lo leímos en otra ocasión, por eso creo que no es necesario que lo volvamos a leer hoy. Para efectos de examen, si por favor me lo vuelve a leer. Y luego pues están los transitorios. El artículo 34 sí quedó totalmente modificado. Ahí estaríamos. Con esto, pues, yo sé que el resumen pues, es un resumen bastante, tal vez lo vemos un poco bastante rápido, pero por favor, la intención es de que queríamos terminar el programa. Son los regímenes especiales, por favor, son valiosos porque no tienen la misma cobertura, no tienen la misma protección que el Código de Trabajo le da a un trabajador de empresa. Es totalmente diferente, van a variar. Miren, mar y las vías navegables cambia totalmente. Por favor, dos cosas. Queremos decirles de que quienes no hicieron el examen, el extraordinario, va a ser el día lunes a la hora de clase. Quedamos, yo hoy voy a exonerar porque quería pasar asistencia hoy, pero sabiendo de que muchos no asistieron, algunos por estar celebrando el Día de la Madre y otras alumnas porque son madres y pues tenían su derecho hoy a descansar, que es mañana, pero creo que desde hoy viernes. Así de que hoy no vamos a pasar asistencia, el día lunes sí, y el día viernes. La nota ya las tenemos listas, solo vamos a esperar el día del examen, y el día martes, por favor, les estamos llegando a hacer su nota. Tal vez llamemos a algunos alumnos. Quiero decirles que llamé a una alumna de esta clase, la llamé personalmente esta semana para felicitarla, obtuvo 40 puntos. Estoy pendiente de otros alumnos ahí que estoy revisando su examen detenidamente. Quiero felicitar nuevamente a la alumna, quiero decirle que se asombró que yo la llamara, pero únicamente para felicitarla. Hay muy buenas notas acá hoy, muy buenas notas. Una sección que la felicito, o sea, sí estamos muy bien hoy. Y yo de antemano pues quiero decirles de que hoy terminamos las clases virtuales. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir
la parte virtual, la terminamos la presencial la otra semana, pero por favor, gracias por compartir con nosotros. Sé que algunos de ustedes no estarán el próximo semestre con nosotros, se cambiarán de jornada o tantas cosas, pero por favor, ahí queremos estar siempre con el licenciado Alan para ustedes, para lo que necesiten, para lo que los vamos a apoyar en toda su carrera. Yo digo que sí, Estefan. Vamos a tratar dejamos, le dije al licenciado Alan que vamos a tratar de terminarlo más rápido. Quiero platicar con ustedes el día lunes, si nos da tiempo a hacer un cuestionario para el final, pues eso nos va a quedar pendiente, pero por favor, sepan de que nosotros también estamos sumamente agradecidos. Yo como docente siempre, todo el tiempo que he estado en la facultad, pues he tratado de que para mí la razón de la facultad y el motor de la facultad no somos los docentes, para mí hoy, son ustedes los estudiantes hoy. Por eso, gracias, porque sé que muchos, un poco forzaditos, pero estuvieron en clases, pero aprendimos el derecho laboral. Y todavía nos faltan temas hoy. Se recuerdan que había venido una pregunta que todavía, y no va a ser que lo vamos a repreguntar ahora. Por ejemplo, el periodo de prueba para los trabajadores del sector privado son 2 meses y para el sector público son 6 meses. El periodo de prueba, precisamente, para un ascenso en el sector privado es de 2 meses y para el sector público es de 3 meses. Hay una palabrita ahí que yo creo que también estamos pidiéndole a alguna gente que conocemos en el Congreso que le expulsen de la ley del servicio civil, porque cuando usted no pasa el periodo de prueba, lo que le ponen es de que usted no pasó por inepto. Así literalmente dice la ley. Imagínese usted que uno recibe una nota que no pasó el periodo de prueba por inepto, pues que le pongan cualquier cosa, pues, pero no una palabra para mí tan ofensiva, tan discriminatoria, es complejo. 2, va a cambiar el procedimiento. Para los trabajadores del Estado es única instancia y vamos directamente a la sala. Varía un poco si queremos hacer todo y comparar con la ley de servicio civil. Hay aspectos muy valiosos. Por ejemplo, se recuerdan que como regla general en el sector privado solo podemos suspender por 8 días a un trabajador sin goce de salario. Con el Estado va a variar. Por eso no quiero que se pierdan esas 2 clases, son pero buenísimas, son buenísimas. Véalo ya como un proceso de aprendizaje y espero en Dios vernos, si Dios quiere, el día lunes en forma presencial. Un fuerte abrazo y nos vemos el día lunes. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, se cuidan.